Buen día, hermanos, con el gusto de saludarles. Gracias a Dios por la bendición de poder continuar con nuestro curso de probandos para todos aquellos que tienen el firme deseo de ser miembros en plena comunión y por supuesto también para aquellos que quieren reafirmar o recordar esos conocimientos que en algún momento, hermanos, aprendimos de parte de nuestros pastores, hermanos, maestros, que seguramente con mucho gozo, con mucha alegría, disfrutaron el enseñarnos. Tenemos el privilegio entonces, hermanos, hoy de continuar con nuestra segunda sesión del curso de probandos de nuestra conferencia anual del sureste a través de estos medios digitales, nuestro curso de probandos virtual. Y hoy, hermanos, tengo la bendición de compartir la segunda sesión, las clases, hermanos, 3 y 4, que tiene por título Metodismo en la República Mexicana y la organización actual de la IMAR. Y hermanos, tengo la bendición entonces de llegar hasta ustedes. Mi nombre, por aquellos que no me conocen, Narciso Cortés González, pastor de nuestra amada Iglesia Metodista, y en este tiempo tengo el privilegio de ser el superintendente del distrito Tlaxcala, uno de los 3 distritos de nuestra amada Conferencia del Sureste. Quiero iniciar, además de presentando los temas que vamos a checar en los siguientes minutos, el metodismo en la República Mexicana y la organización actual de la IMAR. Quiero iniciar, hermanos, con dos pensamientos, dos ideas. Una de ellas es de nuestro hermano mayor Juan Wesley, que dice lo siguiente: un hombre cristiano es aquel que toma en serio a Dios, y un metodista es quien toma en serio el cristianismo. Con esta frase también se dio introducción a nuestro curso de probandos y yo espero, hermano, que podamos estar también formados en esta fila de hijos de Dios. Un verdadero cristiano que toma en serio al mismo Dios y un verdadero metodista que toma en serio al cristianismo, hermanos. Cuando leía la clase para compartirla a ustedes, recordé un himno, hermanos, del pastor Manuel Vigueras Flores, el himno número 226, que se llama Iglesia de Nuestra Fe. Poco cantado, por cierto, en nuestra himnología constante en nuestras congregaciones. De allí que invito también a que nos podamos, hermanos, unir en algún momento al canto de este hermoso himno. Si ustedes han tenido la bendición de cantarlo, o por lo menos de haberlo leído, ustedes recordarán, hermanos, que fortalece precisamente esto que estamos hablando en estas primeras sesiones del curso de probandos, la historia de nuestra iglesia. Voy a leer en la primera estrofa y el coro de este himno, que también lo tienen en sus pantallas, y de paso, hermanos, repito, vale la pena retomarlo, cantarlo y darle gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que fueron pilares, que fueron fundamento utilizados por Cristo para los cimientos de nuestra amada Iglesia Metodista. Y dice así, hermanos, este himno: nuestras voces unimos hoy alabando a Dios por la Iglesia de nuestra fe, Iglesia Metodista, blasón de nuestros padres, enviada del Señor a sembrar en nuestra tierra la palabra redentora de Jesús. El coro dice de la siguiente manera: honra y pres para tu historia, pauta y voz del evangelio, tu misión en marcha siempre está. Tu mensaje es el de la cruz que fecunda tu labor. Noble iglesia de esplendor sin fin. Manuel Vigueras Flores, hermanos, escribió este hermoso himno que nos recuerda los principios, los fundamentos, a hombres y mujeres que dieron su vida también en favor de Cristo, también, hermanos, en favor de nuestra iglesia, y que podemos decir colocaron aquellos pilares que hoy sirven, hermanos, como cimientos para nuestra amada Iglesia Metodista. ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de esta lección, de esta segunda sesión, tercera lección que hemos ya, hermanos, dado a conocer el título? El objetivo es el siguiente: reconocer el inicio de la obra cristiana metodista en México y ver cómo este movimiento sigue su curso a lo largo de la historia. Pero lo interesante, hermanos, haciéndonos parte de ella. Esto es bien importante. Recordar que la iglesia metodista que hoy nosotros vivimos, disfrutamos y gozamos, inició como un movimiento. Y un movimiento, hermanos, entonces sigue su curso. Un movimiento constantemente va avanzando. Y creo que también ese es el principio que Dios tiene para nosotros en este día. Recordarte que no te puedes quedar estático.
que no puedes quedarte con lo que ya sabes. Me dio mucho gusto saber que algunos hermanos y hermanas decidieron volver a repasar su curso de probandos, aún ya siendo miembros en plena comunión, y decían, queremos desempolvarnos, queremos volver a repetir esos conocimientos para no estancarnos. Este es el propósito también, hermanos. Recordar entonces el inicio de la obra cristiana metodista en México y este movimiento que sigue su curso a lo largo de la historia, pero lo interesante e importante, nos está haciendo parte de ella. Porque tú y yo, hermano, formamos parte de la historia. Tú y yo formamos parte de la historia de la Iglesia Metodista. Coloqué un texto para memorizar, hermanos, que algunos llaman texto áureo, texto central, pero siempre me ha encantado resaltar lo que el apóstol, lo que los Hechos de los Apóstoles, allá en Hechos capítulo 5, versículo 38, refiere. Gamaliel, hermanos, un maestro de la ley, un hombre preparado, cuando amedrentaban a los discípulos para dejar de predicar la palabra, dejar de anunciar el reino de los cielos, dice la palabra, hermanos, que después de un gran debate, de una gran, a lo mejor, discusión para ver si era posible permitirle a los discípulos del maestro seguir predicando el evangelio o de plano dejar de hacerlo, Gamaliel, un hombre instruido en la palabra, instruido, hermanos, en la ley, por supuesto también con gran, hermanos, relevancia en la cultura o en el pueblo judío, en la sinagoga, se levantó para decir. Por eso les dijo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. El versículo siguiente, hermanos, que ustedes lo pueden consultar en su Biblia, va a referir lo que voy a repetir para ustedes. Pero si esto es de Dios, permanecerá y nada va a poder, hermanos, destruirlo. Nada va a poder, hermanos, alejarlo, nada va a poder quitarlo. Lo voy a leer, hermanos, como está en nuestra versión que nosotros conocemos, capítulo 5, hermanos, del libro de los Hechos, versículo 38, dice de la siguiente manera. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Siempre tengo el gran gozo y privilegio de decir, después de cuántos años, hermanos, de nuestra iglesia, de una iglesia centenaria, de una iglesia que estamos en breve por cumplir los 150 años de autonomía como Iglesia Metodista de México, asociación religiosa, esta iglesia es de Dios. Si no fuera de Dios, hermanos, no hubiéramos durado un solo segundo, no hubiéramos durado un solo minuto, hermanos. Esta iglesia, por lo tanto, es de Cristo y por lo tanto, hermanos, sintámonos privilegiados y gozosos de pertenecer al reino celestial, al reino de Cristo en esta tierra a través de nuestra amada Iglesia Metodista. Iniciamos entonces, hermanos, con el tema que hoy nos compete, el metodismo en la República Mexicana. Cuando dice la historia, hermanos, que cuando la Junta de Misiones de la iglesia o de esta iglesia, la Iglesia Metodista Episcopal, voy a referir primero a ella, cuando la Junta de Misiones de esta iglesia hubo establecido labores evangelísticas en 15 países, tanto en los grandes imperios del Oriente como en Europa, África, en América del Sur y en las islas del Océano Pacífico, también decidieron establecer su obra misionera en la República Mexicana. No tengo que explicar esta división de la Iglesia Metodista Episcopal y la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, porque esto ya lo observaron, ya lo vieron ustedes, hermanos, en la primera sesión. Por lo tanto, doy por hecho que traen ya ese conocimiento fresco. Pero hablando de la Iglesia Metodista Episcopal, hermanos, cuando se inicia su obra misionera o cuando se envía personas a las labores evangelísticas a 15 países, refiere la historia de los grandes continentes, Europa, África y América del Sur, por supuesto. También, hermanos, entonces se decide establecer en la República Mexicana el inicio de la Iglesia Metodista Episcopal. Para ello es nombrado el doctor, hermanos, Butler, Guillermo Butler, quien en 1856 había fundado la obra misionera en la India. Por supuesto, entonces,
no podía, hermanos, regresar de inmediato para iniciar su trabajo en la República Mexicana, y entonces fue enviado el obispo Gilberto Javen. Esto, hermanos, aproximadamente, dice la historia de nuestra iglesia, en el año de 1872. Lo primero que enviaron al obispo Javen fue a ver cómo estaba el territorio, a ver cómo estaba la oportunidad evangelística. Y, hermanos, voy a leer literalmente lo que dijo el obispo Gilberto Javen. Dice la historia, hermanos, que el informe que él dio fue el siguiente: la oportunidad de evangelización en la República Mexicana es brillante. La tierra es fértil. Y aquí entonces, hermanos, quiero dar a conocer algunos bocetos de el obispo Guillermo Butler, a mi izquierda, a la derecha de ustedes, y de el obispo Gilberto Javen a mi derecha, izquierda de ustedes. Y es así entonces como este trabajo de revisión, de observación, sucede en el año de 1872, pero tuvo que regresar el obispo Javen. Ya indiqué las palabras que dio, hermanos, de la tierra fértil que era el pueblo, hermanos, o la República Mexicana, y entonces es en 1873, el 21 de febrero de 1873, que ahora sí puede llegar a México el doctor Guillermo Butler, y de una manera providencial, narra el libro del centenario de la Iglesia Metodista, de una manera providencial logró comprar el edificio de la calle de Gante número 5, y en la Navidad de 1873 ese edificio fue dedicado al servicio divino. Así fue fundada la obra de la Iglesia Metodista Episcopal en la República Mexicana. El doctor Butler entonces, hermanos, refiere la historia que en México había ya un buen número de protestantes prominentes. Entre ellos cuentan que algunos sacerdotes católicos o ex sacerdotes católicos, como dos personajes también conocidos en la historia del metodismo, Agustín Palacios y José María González. También, hermanos, se refiere que en esta primer impacto de la obra metodista episcopal, estados como Puebla, Pachuca, Orizaba, Veracruz, la ciudad de Orizaba, Querétaro, Guanajuato y Oaxaca fueron las primeras ciudades en las que se empezó a extender la obra metodista. Y entonces empezaron a surgir congregaciones florecientes, templos magníficos, templos hermosos, pero también, hermanos, algo conocido en esos tiempos: escuelas y lugares para la asistencia social. Es interesante, hermanos, resaltar también que así como la iglesia, hermanos, fue creciendo, el movimiento fue tomando forma. Allí está escrito lo que ya he referido: el primer culto en la Navidad de 1873. Así como la iglesia, hermanos, fue creciendo, también, por supuesto, el fatalismo y el fanatismo, hermanos, romanista llegó hasta el crimen en su afán de persecución. Por acá, hermanos, por este rumbo que nosotros estamos ministrando, el estado de Tlaxcala, es muy conocido este suceso del que hoy llamamos protomártir de los ministros metodistas, el reverendo Epigmenio Monroy, asesinado por exaltados romanistas en el camino a Pisaco, concretamente en Santa Anita Huiloac, una de las comunidades pertenecientes a Pisaco, que es muy conocido, hermanos, en ese rumbo precisamente, y no solo en el asunto eclesial, sino también son voces que se escuchan alrededor, hermanos, de este evento histórico trágico, pero, hermanos, que también bastante simbólico para que el movimiento metodista pudiera, hermanos, seguir creciendo, pudiera seguir avanzando, hermanos. Aquí un pequeño boceto de Epigmenio Monroy. Hay bastante información sobre este protomártir que usted seguramente también o tiene o en algún momento puede buscar, hermanos. Esto en Tlaxcala, Apizaco, Tlaxcala, Santa Anita Huiloac, el 8 de abril de 1881. Repito, así como crecía el trabajo misionero, también el fanatismo romano traía, hermanos, ya una tragedia a la iglesia, al movimiento, en la persona de Epigmenio Monroy.
Bueno, ahora hablemos un poquito de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Allí, hermanos, también es enviado por su Junta de Misiones el obispo Juan Kenner. Él llegó a la ciudad, hermanos, de México en enero de 1873, hizo el viaje del puerto de Veracruz a la capital mexicana en la tercera corrida del primer ferrocarril que ambas terminales habían inaugurado, dice también la historia, hermanos. Es interesante reconocer también que empieza con su gran trabajo, con su gran labor, hermanos, evangelística, y le acompañan dos hombres, dos personajes también conocidos entre la historia del pueblo metodista, los reverendos Alejandro Sutherland y Guillermo Patterson. Estos dos personajes, hermanos, empiezan también su gran auge en el trabajo misionero, en el trabajo evangelístico, y así como al obispo o al doctor Guillermo Butler en la Iglesia Metodista Episcopal, así, hermanos, también al obispo Kenner en la Iglesia Metodista Episcopal del Sur encontró notables elementos protestantes como dos personajes que también en algún momento se conocen en la vida de la Iglesia Metodista, que algunos incluso grupos de organizaciones llevan sus nombres, entre ellos el señor Alejo Hernández y el señor Sóstenes Juárez. Con grande gozo se unieron al trabajo de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur y fueron ministros en varios lugares, varias ciudades: Toluca, El Oro, Guadalajara, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Laredo, Torreón, Chihuahua, etcétera, etcétera. La Iglesia entonces Metodista Episcopal del Sur, hermanos, empezó a crecer grandemente, de manera particular en la zona, en la zona norte de la República Mexicana, pero también, hermanos, con un templo icónico, que esto lo podemos observar en la siguiente imagen. Estos dos personajes, hermanos, en conjunto con el obispo Kenner, empezaron entonces su crecimiento también en la vida de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, y fueron, además de ministros distinguidos, también empezaron las construcciones hermosas, hermanos, con una arquitectura preciosa y que hasta ahora siguen siendo parte no solo de nuestra amada Iglesia Metodista, sino incluso, hermanos, del patrimonio de nuestra nación. En la imagen, el templo, hermanos, de la calle Valderas, número 47, en la Ciudad de México, un templo hermoso, hermanos, y también no solo allí se estableció un templo, sino también docentes para el servicio social en la vida de nuestra amada iglesia, hermanos. El desarrollo de nuestra iglesia. El 8 de enero de 1885 se organiza en la Ciudad de México la primera conferencia anual de la Iglesia Metodista Episcopal, la cual fue presidida por el obispo Guillermo Harris. Y el 29 de octubre de 1885 se organizó, bajo la presidencia del obispo Holland McTire, la primera conferencia anual de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Se celebraban entonces, hermanos, los periodos de la Iglesia Episcopal del Norte, o de la Iglesia Metodista Episcopal, y la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, como se conocían. De 1886 hasta 1918 se celebraron 32 periodos de sesiones de conferencia anual. En la segunda mitad de ese periodo, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur se empezó a distinguir, hermanos, por su excelente y profunda producción de literatura religiosa, cooperación brillante en esta magna tarea. También dos profesores, Andrés Osuna y Primitivo A. Rodríguez, entre otros, hermanos. Esto, hermanos, repito, en el trabajo que venían sirviendo, que venían haciendo las dos iglesias o las dos ramas de la Iglesia Metodista que llegaron a México, la Iglesia Metodista Episcopal y después la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Una de ellas guiada por el obispo, por el doctor Guillermo Butler, y la otra de ellas por el obispo Juan C. Kenner. La distribución territorial, hermanos. Tenemos que llegar a este evento histórico llamado el Plan de Cincinnati. La razón del nombre, porque precisamente fue firmado o fue formulado en la ciudad de ese nombre, Cincinnati, en el estado de Ohio. Entonces, hermanos, debemos hablar un poco sobre ello. En 1917
Las principales denominaciones evangélicas que tenían trabajo en la República Mexicana firmaron y aprobaron el Plan de Cincinnati, el llamado Plan de Cincinnati, por haber sido formulado, como ya dije, en la ciudad de este nombre, estado de Ohio de la Unión Americana. ¿Qué decía este plan, hermanos? Debo decirles que históricamente este plan que fue formulado en 1917 tiene sus asuntos muy positivos y hay mucha gente que ha dicho que la mayoría de los asuntos que generaron a través de este plan fueron negativos, desde el punto de vista que usted lo observe. Si usted quisiera, hermanos, abundar un poquito más, hay todo un documento en el internet, también en un libro, hermanos, que en algún momento consulté sobre la vida de la Iglesia Metodista, un libro histórico, hermanos, que se escribió a la par del libro del Centenario. Allí también pueden encontrar esta información. ¿Qué decía este plan de Cincinnati? Según fruto de muchos estudios, las denominaciones pactaron algunas ideas para dividirse las jurisdicciones del territorio nacional. Es decir, de esta manera, cuando dijeron vamos a dividirnos, vamos a separarnos, vamos a establecer para cada quien un territorio, según ellos, según el plan de Cincinnati, pretendían, en primer lugar, no duplicar esfuerzos, se evitarían fricciones, se iba a economizar el dinero, se haría una labor más eficaz, y en este plan entonces entraron iglesias históricas como la Metodista, como los amigos, los congregacionales, los discípulos, los peregrinos, los presbiterianos y algunos presbíteros asociados reformados. De este modo se pretendía que hubiera un trabajo más fraternal. La Iglesia Metodista entonces episcopal quedó limitada a los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Esta es pregunta de nuestro examen terminando la lección, así es que anótelo otra vez, hermanos. Después del plan de Cincinnati, la Iglesia Metodista episcopal quedó limitada a los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, además del Distrito Federal. Y entonces tuvo que renunciar por este acuerdo a los estados de Oaxaca y de Veracruz. Por su parte, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur renunció a sus labores establecidas en los estados del centro y quedó circunscrita a los estados de Chihuahua, de Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Otra vez lo repito, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur quedó como en su trabajo misionero con los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Lo que significó entonces dar de baja un buen número de miembros, además de la cesión de propiedades e instituciones. Recuerdo a un maestro en el seminario que decía, entonces, después del plan de Cincinnati en el año de 1917, muchos durmieron siendo metodistas y despertaron siendo congregacionales. Y muy pocos, refería este maestro, durmieron siendo congregacionales y despertaron siendo metodistas. Porque si algo, según la historia y este profesor decía, cumplimos como metodistas con el plan de Cincinnati. Lo que nos hizo perder o ceder en el mejor caso algunas propiedades, algunos templos, entre ellos, hermanos, algunos en el estado de Oaxaca y también parte de algunos del estado de Puebla, según lo que recuerdo de esas clases en el seminario. Por otro lado, hermanos, se habla de algunos también beneficios del plan de Cincinnati. Por ejemplo, la fundación del Seminario Evangélico Unido, la fundación de la Casa Unidad de Publicaciones, etcétera, etcétera. Pero también, hermanos, dice la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, tuvo que terminar su trabajo que venía desarrollando en el abogado cristiano y el evangelista mexicano. Los años de 1918 a 1930 fueron de reorganización y progreso. Y ambas ramas del metodismo, la Iglesia Metodista Episcopal y la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, seguían celebrando, hermanos, seguían celebrando cada uno por su lado su conferencia anual. La unificación. En 1925, el obispo Jorge Miller de la Iglesia Metodista Episcopal
redactó un proyecto de unificación de ambos metodismos en la República Mexicana. En el trazo de este proyecto cooperó eficazmente el obispo Guillermo Beauchamp, de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Una vez que ambas ramas metodistas aprobaron en principio este plan, sus representantes oficiales se reunieron en la ciudad de Puebla en febrero de 1926. Las conferencias generales de ambas iglesias, reunidas respectivamente en mayo de 1928 y mayo de 1930, tomaron los acuerdos encaminados a realizar la unificación de la iglesia. Se habla, hermanos, de que estas comisiones oficiales se reunieron en la Ciudad de México los días 8 y 9 de julio de 1930, y de esta forma inicia, hermanos, o se constituye la Comisión Unificadora del Metodismo en México, la cual acordó 7 puntos. Hay muchos personajes, hermanos, que están involucrados en estos trabajos. Sin embargo, probablemente me quedaría corto al mencionar, pero voy a mencionar por lo menos, hermanos, 4 personajes que seguramente ustedes conocen por los libros de historia de nuestra iglesia metodista, o incluso porque algunas de nuestras organizaciones, grupos tienen esos nombres. Por ejemplo, los doctores Victoriano Báez, Vicente Mendoza, los reverendos Benjamín Fernández, Edelmiro Espinosa, Juan Nicolás Pascoe, que también después, hermanos, va a ser interesante su trabajo en la vida de la iglesia metodista, etcétera, etcétera. Pero de esta manera es que se constituye la Comisión Unificadora del Metodismo en México, la cual acordó 7 puntos principales, hermanos. Primer punto: la declaración de unificación y establecimiento de la Iglesia Metodista de México. Por gracia de Dios, se reunió, hermanos, estas comisiones, este trabajo, en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1930, en el Templo de la Santísima Trinidad, Gante 5, la primera conferencia general de la Iglesia Metodista de México, la cual legisló y reglamentó su primera disciplina, formuló sus planes de trabajo y eligió y consagró a su primer obispo en la persona del reverendo Juan Nicanor Pascoe. Leo entonces, hermanos, los 7 aspectos, los 7 puntos que formaron para poder llegar a esta bendición de la unificación. La declaración de unificación y establecimientos de la Iglesia Metodista. 1. 2. La forma como se integrara la conferencia general de esta iglesia. 3. Lugar y fecha de las sesiones de esta conferencia general a la cual se le confería autoridad para definir su organización. 4. La autorización para elegir y consagrar un obispo de la manera y el tiempo que ella misma determinara. 5. La autorización para que la conferencia general enviara y recibiera delegados fraternales y de conferencias generales de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. 6. La creación de un consejo de cooperación que sirviera de vínculo entre las iglesias progenitoras y la Iglesia Metodista de México. 7. La promulgación de la Constitución fundamental de la nueva iglesia, que incluiría los artículos de religión, las reglas generales y los artículos de organizaciones y gobiernos. Después de estos 7 puntos, hermanos, que acordó la Comisión Unificadora, por gracia de Dios, como ya lo hemos dicho, el 16 de septiembre de 1930, en el templo conocido como Gante 5, la Santísima Trinidad, se reunió la primera conferencia general de la Iglesia Metodista de México, la cual legisló y reglamentó su primera disciplina, formuló sus planes de trabajo y eligió y consagró a su primer obispo en la persona del reverendo Juan Nicanor Pascoe. Y entonces llegamos a la Iglesia Metodista de México. La nueva iglesia, hermanos. La nueva iglesia también, en razón del trabajo, la Iglesia Metodista inició su vida autónoma, contando con una considerable herencia consistente en un extenso campo de congregaciones, numerosos templos, campos pastorales, edificios y dependencias de las instituciones. El tesoro más grande, sin embargo, fue el tener la conciencia de ser una iglesia autónoma, estar constituida por un gran número de metodistas y contar con un cuerpo bien definido de pastores y obreros laicos.
La iglesia se organizó entonces, hermanos, en dos conferencias, la conferencia anual fronteriza y la conferencia anual del centro, aquella con 2 distritos y esta con 3. Los colegios, centros sociales, hospitales y hogares estudiantiles constituyeron un valioso instrumento de la iglesia para la expansión y el testimonio. Toda esta obra era sostenida, hermanos, hermanas, y dirigida a su mayor parte con fondos y personal misionero. Debe observarse, sin embargo, que para continuar su funcionamiento se necesitaba de recursos humanos y económicos que sobrepasaban la capacidad de la Iglesia Nacional. La situación se había agravado desde la depresión económica de 1929, que obligó a la Junta de Misiones en Estados Unidos de Norteamérica a disminuir considerablemente los fondos misioneros y a retirar un buen número de personal. La prueba fue difícil para la iglesia en estos primeros años de vida autónoma, pero gracias a Dios que fue como un desafío al valor, a la fe en el Señor y al amor a su santa causa, pues la obra no solo se sostuvo, sino que progresó. Me gustaría detenerme un poquito aquí, hermanos, porque entonces esto me da la pauta para decir, crisis en la vida de la iglesia siempre existen. Momentos complejos en la vida de la iglesia metodista siempre han sucedido. Pero lo mejor de todo, hermanos, es que hemos tomado la conciencia que una vez que Dios nos acompaña, nada nos podrá detener. Y entonces seguimos formando parte de esa misma historia, hermanos, de la iglesia. En la primera conferencia general, como ya dijimos, fue electo al episcopado el doctor Juan Nicanor Pascoe, cuyo periodo fue de gran importancia, ya que implicaba tareas como crear el sentimiento de unidad entre los pastores y obreros del norte y del centro, y encauzar las actividades de evangelización, educación cristiana y mayordomía. Sabiendo que su ejercicio como obispo sentaba precedentes, procuró dirigir la iglesia con apego a la disciplina y escribió en algún momento. Es cierto que en ocasiones tuve que sufrir la sorda hostilidad y abierta oposición de algunos elementos inconformes, mas él cumplió fielmente con su trabajo con toda actividad, energía y persistencia. Hermanos, también el segundo periodo episcopal fue desempeñado bajo el título de superintendente general por el presbítero Sixto Ávila Villalpando, electo en la conferencia general reunida en Saltillo en 1934. Le caracterizaba su amabilidad, su sencillez, su diligencia y atención a los múltiples aspectos de la obra y de la vida de la iglesia. También dignificó su ministerio y su labor fue la de acercamiento, de comprensión y de consolidación para la iglesia. En la tercera conferencia, hermanos, reunida en Puebla en 1938, electo una vez más el presbítero Eleazar Guerra Olivares al cargo episcopal. Con él, la iglesia, hermanos, la iglesia cobró un nuevo ímpetu, dice la historia, en todos sus frentes de trabajo, pues el nuevo obispo estaba lleno de planes y entusiasmo para el desarrollo de la obra. Creó el plan de avance, que polarizaba las actividades en 3 puntos capitales: la evangelización, las finanzas y la extensión del campo metodista. Creo, hermanos, que estos siguen siendo pilares del trabajo que hasta hoy día sigue permeando entre nosotros. Estos 3 aspectos, repito, creados o ideados por el presbítero Eleazar Guerra Olivares. La evangelización, las finanzas y la extensión del campo metodista. El mismo obispo Guerra, evangelista nato y entendido en negocios, supo, hermanos, que el factor determinante de estos planes tenían que ver no solo con la intención de hacerlo, sino con la certeza de ponerlo en las manos de Dios. Y entonces se abrieron nuevos campos de predicación y se erigieron nuevos templos y casas pastorales. Fue reelecto, hermanos, en Monterrey y en Gante en 1946 para sendos periodos episcopales, dice nuestra historia, y fomentó la cooperación de laicos y organización de la Fraternidad de Hombres Metodistas, y estando en su tercer periodo episcopal, en 1948, tuvo la celebración a las bodas de diamante del metodismo bajo el lema Recordación, Afirmación y Acción de Gracias, la cual resultó con un gran, hermanos, gran trabajo evangelístico. La sexta conferencia general, celebrada en Torreón, Coahuila, en 1950, eligió o reeligió al obispo Guerra otra vez. Sin embargo, hermanos, durante este cuadrenio se creó la inquietud y el descontento en el seno de la iglesia
al considerar que la idea de reelegirse no era bien vista por todos. En la séptima conferencia general reunida en la Ciudad de México en 1954, no alcanzando la mayoría de votos, el obispo Guerra fue electo después de 33 votaciones, surgió electo el presbítero reverendo Rolando Zapata Olivares, quien finalmente resultó electo. Y conociendo las circunstancias que estaban ya permeando en la vida de la iglesia, pues hermanos, él tenía que conducirse con prudencia y sabiduría. Una vez más, en la octava conferencia general, en 1958, se eligió por quinta vez a Eleazar Guerra Olivares, y al aproximarse la reunión de la conferencia anual del centro, siguiente a la conferencia general, los partidarios de la no reelección, pues empezaron, hermanos, o continuaron con esa idea de no puede ser reelecto. Y además, hermanos, también dice la misma historia, por allí hubo un detalle, que el mismo obispo Guerra no quiso ordenarse, diciendo que ya había sido consagrado, o consagrarse mejor, por la disciplina, ya había sido ordenado, consagrado, mejor dicho, con anterioridad. Por lo tanto, hermanos, empezaron a ver algunas cuestiones complejas, hermanos, algunas complejas difíciles, y entonces, hermanos, se habla también en la vida de la misma iglesia que empezaron a observarse algunas ideas de división, algunas ideas de separación, hermanos, aproximadamente en el año de 1960, 1965, y entonces, hermanos, hubo necesidad de que vinieran algunos obispos y algunos líderes, hermanos, de la iglesia metodista, misioneros de Norteamérica, algunos de América Latina, y vinieron en plan de reconciliadores. Y gracias a la participación de estos hermanos se llegó a un acuerdo, y entonces no hubo necesidad, hermanos, de la separación de la iglesia, y fue entonces el último periodo del obispo Guerra. El presbítero Alejandro Ruiz Muñoz fue electo obispo en la conferencia de 1962, y entonces renació el espíritu de cooperación en todos los niveles de trabajo. Él administró 3 periodos consecutivos, y en este tiempo hubo logros importantes a nivel nacional. Se consolidó la obra en Baja California, en Guadalajara, en Oaxaca, y se aceptó trabajo de la Sierra de Guerrero. Se regularizó la obra institucional y se estableció un sistema de pensiones para los obreros tanto del campo ministerial como institucional. En 1973, la obra metodista de la República Mexicana cumplió su primer centenario. Este acontecimiento fue celebrado con un programa de actos especiales como cultos de recordación, avivamiento y acción de gracias, hermanos. Dice la misma enseñanza del centenario que hubo numerosos visitantes fraternales, fue una celebración digna de un centenario, hermanos. Nuevas estructuras en nuestra iglesia. En conferencia, hermanos, extraordinaria, en 1972, la cual reformó parte de la estructura orgánica de la Iglesia Metodista de México al establecer 2 áreas episcopales, autorizando a las conferencias anuales a elegir el obispo o un obispo respectivo. Y entonces, hermanos, la conferencia anual fronteriza, reunida en el templo El Mesías en Monterrey, Nuevo León, del 21 al 25 de julio del 1974, eligió como su obispo al presbítero Joel Mora Peña para el cuadrienio de 1974 a 1978. La conferencia anual del centro, reunida en el Templo del Divino Salvador, Pachuca, Hidalgo, del 28 de julio al 1 de agosto del mismo año, eligió al doctor Alejandro Ruiz Muñoz como obispo del área centro para el cuadrienio ya citado, hermanos. Las conferencias anuales se venían celebrando en el templo, por ejemplo, hermanos, en 1978, celebradas en la Santísima Trinidad Gante 5 y en la Trinidad Monterrey, respectivamente, otorgan la responsabilidad al doctor Ulises Hernández Bautistas para el área del centro y al doctor Joel Mora Peña en la reelección para el área del norte. En 1982, la conferencia anual del centro, reunida en el Templo Emanuel Puebla, en los días 28 de julio al 1 de agosto, reeligió para el cargo de obispo al doctor Alejandro Ruiz Muñoz,
y la conferencia anual fronteriza congregada en el Templo La Trinidad en Chihuahua, Chihuahua, del 4 al 8 de agosto, eligió como su obispo al presbítero Miguel Hernández Sánchez. Así también, hermanos, en agosto de 1886, en la Trinidad Monterrey, la conferencia anual fronteriza reeligió al presbítero Miguel Hernández Sánchez, y en el Templo La Santísima Trinidad de Gante 5 fue electo el presbítero Raúl Ruiz Ávila para la responsabilidad episcopal por la Iglesia Anual del Centro. Dentro de esta nueva estructura, hermanos, la Conferencia General autorizó la conformación de nuevas conferencias anuales, concluyendo por ello la existencia de la Conferencia Anual del Centro y de la Conferencia Anual de Fronteriza, hermanos. Y fue así entonces como llegamos a lo que hoy tenemos. En 1990, en la Conferencia General celebrada en el Centro Vacacional de IMSS, en Metepec, Estado de Puebla, se aprobó la elección de un obispo en cada conferencia anual. Por lo que la Iglesia Metodista de México concluyó el mes de julio de 1990 con 3 obispos electos, 2 reelectos y una conferencia anual que solicitaba al Gabinete General la designación de un obispo para brindarles atención episcopal hasta que dicha conferencia estuviera en condiciones de elegir su propio obispo, la nuestra, hermanos, la Conferencia Anual del Sureste. Los obispos electos fueron Daniel de la Cruz Areizaga para la Conferencia Anual del Noreste. La tenemos, hermanos, en nuestra pantalla, están marcadas. Baltasar González Carrillo para la Nor Central. Ricardo Esparza Zuno para la Conferencia Oriente, la CAO Oriental, y los reelectos fueron Raúl Ruiz Ávila en la Septentrional, conocida como la CAS, y Ulises Hernández Bautista en la Conferencia de México, conocido como la CAM. Por su parte, la nuestra, la Conferencia Anual del Sureste, postergó su ejercicio electoral hasta lograr la superación de algunas limitantes que consideraron importantes, por lo que quedó bajo la atención del obispo Ulises Hernández Bautista. De esta misma manera, la Iglesia Metodista de México entró en una nueva etapa de retos y oportunidades en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las conferencias anuales, entonces, hermanos, quedaron de esta forma, como allí está marcado: Conferencia Anual del Noroeste, Conferencia Anual Norcentral, Conferencia Anual Oriental, Conferencia Anual Septentrional, Conferencia Anual de México y Conferencia Anual de Sureste, a la que nosotros pertenecemos. Las relaciones que tenemos como Iglesia Metodista. La Iglesia Metodista, hermanos, de México mantiene relaciones fraternales con iglesias evangélicas del país, relaciones como miembros del Consejo de las Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina, CIEMAL, el Concilio Mundial Metodista y el Consejo Mundial de Iglesias, aunque, hermanos, en este último caso la relación está suspendida provisionalmente por acuerdo de la Conferencia General en 1994. Su relación con la Iglesia Metodista Unida es cada vez más fraternal, más comprensiva y de más cooperación, reteniendo su calidad de iglesia autónoma afiliada. La asociación religiosa. Si ustedes ven, hermanos, hasta ahora hemos hablado de Iglesia Metodista de México. Pero a partir, hermanos, de 1992 empieza esta nueva forma de llamar a nuestra iglesia, Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa. Y es que, hermanos, la iglesia se ajusta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a todos los derechos y obligaciones que ella le otorga y según se especifica más adelante en nuestra legislación y anexos de esta nuestra disciplina. Dado los cambios constitucionales del país publicados el 28 de enero de 1992, entonces, hermanos, se busca el registro de nuestra iglesia como asociación religiosa, quedando, hermanos, registrado con el registro constitutivo con el número SGAR 693 de fecha 19 de febrero de 1993, hermanos. También parte de lo que viene a formular o reformar aún el mismo nombre de nuestra iglesia metodista. Palabras finales, hermanos. Concluimos con esta sesión. Es importante reafirmar que el metodismo siempre ha creído que la única prueba infalible del carácter legítimo de cualquier rama de la iglesia cristiana debe y es, hermanos,
su capacidad de buscar y salvar a los perdidos, de propagar el espíritu y la vida de Pentecostés, de extender la santidad bíblica sobre toda la tierra, de transformar al mundo por el evangelio en Cristo Jesús. Siempre ha puesto entonces, hermanos, este énfasis. Como iglesia, hermanos, también somos familia, somos hermanos en la fe de otras iglesias que también sostienen el evangelio de Cristo. Puedo concluir entonces diciendo, hermanos, en la vida histórica de nuestra amada iglesia, no se nos olvida que en todo lo que sucedió y seguirá sucediendo, estos 4 elementos son sustanciales en nuestro quehacer como iglesia metodista. Despertar a toda la humanidad para huir de la ira venidera. Despertar a nuestra iglesia para disfrutar, hermanos, y seguir buscando el amor por las almas. Despertar a nuestra iglesia para seguir extendiendo la santidad bíblica sobre toda la tierra y así transformar al mundo por el evangelio en Cristo y de Cristo Jesús. Qué bendición, hermanos, llegar a esta parte final de nuestra segunda sesión del curso virtual de Miembros en Plena Comunión, curso de probandos de nuestra amada Iglesia Metodista en nuestra Conferencia del Sureste. Un gusto saludarles, su servidor Narciso Cortés González, superintendente del Distrito Tlaxcala, y oro al Señor porque todos aquellos hermanos, alumnos, aquellos que están recordando también los conocimientos básicos de los cristianos metodistas en cuanto a lo histórico, lo doctrinal, la organización, oramos a Dios porque este conocimiento te sirva y además, hermano, pueda ser también ese pilar para tu vida, para tu familia y por lo tanto también para el desarrollo de tu ministerio en la iglesia. Un abrazo a la distancia, hermanos. No se les olvide visitar el link que está en la parte final de esta presentación, de esta clase, para poder llenar su cuestionario, para poder también dar a conocer los conocimientos que han adquirido. Esperemos que así haya sido. Y hermanos, también entonces reportar su asistencia. Que Dios les bendiga, el Señor sea con ustedes y seguramente la próxima clase también habrá bendición. Así es que no desmayemos, hermanos. Dios con cada uno de nosotros. El Señor nos guarde.